Muy buenos días, hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Este día, viernes 26 de junio, me ha tocado reflexionar el Santo Evangelio que está tomado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Curación de un leproso. Jesús, pues, bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues en este día la palabra del Señor, el Evangelio, es tan importante y tan maravilloso al darse a conocer a cada uno de nosotros en la manera en cómo Jesús se presentó delante de todas aquellas personas. Dice la palabra de Dios que bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Eran muchísima gente, como lo pronuncia el Evangelio, ¿verdad?, de este día. Jesús no se limitó al rechazar al leproso. Aquí podemos ver una imagen muy maravillosa en cómo Jesucristo permitió que el leproso se le acercara. Es más, dice la palabra del Señor que en ese momento había mucha gente, dice la palabra de Dios. En el versículo 2 dice: un leproso se acercó, se arrodilló delante de él. Eso quiere decir que hubo acto de humillación de parte del leproso. No le dio pena, no le dio vergüenza, sino que se acercó a Jesús, se acercó al único, el que le iba a dar la sanidad que tanto necesitaba su vida, me imagino, ¿verdad?, también en lo material, que es nuestro cuerpo terrenal, como lo dice la palabra de Dios. Dice, y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Imagínense que aquí hay algo muy profundo y muy maravilloso cuando dice la palabra del Señor de que en el Antiguo Testamento no podía acercarse un leproso a alguien. Incluso en el Nuevo Testamento aún mantenían esa ley de que el leproso se mantenía impuro delante del pueblo, delante de todos aquellos. El leproso era impuro, no podía tocarse o toparse a las personas, incluso hasta frecuentar con las personas. ¿Por qué? Porque los leprosos para muchos eran impuros. Así que la palabra del Señor es tan maravillosa en cómo podemos ver la acción de nuestro Señor Jesucristo, en cómo aceptó al leproso, permitió que se le acercara. Entonces ahí vemos algo muy maravilloso que tanto tú y yo podemos demostrar con nuestro prójimo. Y hoy podemos ver, ¿verdad?, acerca de esta enfermedad de la lepra. Pues dice la palabra del Señor que eso era impureza, no era muy bueno que se diga. ¿Por qué? Porque incluso dice la palabra del Señor que el leproso tenía que ser excluido, dice la palabra de Dios, tenía que ser aislado, no tenía que andar por los lugares donde había mucha gente. Más bien dice la palabra del Señor que eso era una enfermedad muy, muy cruel que iba deteriorando el cuerpo poco a poco y era un tormento muy, muy grande. Por eso es que hoy podemos comparar el tipo de lepra, ¿verdad?, que muchas veces podemos tener acerca del pecado, la lepra del rencor, la lepra de qué sé yo, ¿verdad?, de tantas cosas que guardamos en nuestro corazón, tanta impureza, tanta falsedad que puede haber en nosotros. Y aún así, pues, dice la palabra del Señor que Jesucristo se acercó a ese leproso. Entonces, hoy podemos ver
que Jesús, al ver nuestro pecado, no se ha alejado de nosotros, está ahí insistiéndote, está ahí a la puerta de tu vida, está ahí a ti, mi hermano y mi hermana, tú que vas a escuchar esta reflexión del Santo Evangelio. Hoy Jesús nos dice que Él en ningún momento nos ha rechazado, Él siempre va a estar ahí para ti y para mí. Por eso es un amor muy profundo que no muchos pueden entenderlo, no muchos pueden saber de este amor, más bien muchos se desvían, muchos aceptan otras cosas indebidas por no acercarse a nuestro Señor Jesucristo, sin saber, ¿verdad?, de que Jesús no ha hecho excepción de persona. A ti no te ha condenado, y más bien dice la palabra del Señor que el que puede juzgarnos decidió amarnos con amor eterno. Escuchen bien estas palabras muy maravillosas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme, dijo el leproso. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote. Entonces eso quiere decir de que nuestro Señor Jesucristo no se había equivocado, al ver al leproso y a tener misericordia de ese leproso, así como ha tenido misericordia contigo y conmigo, pues lo tuvo con este leproso, aunque el mundo les excluía a todas estas personas, ¿verdad? Si ustedes pueden ahí, ¿verdad?, leer y meditar la palabra del Señor, se van a ir dando cuenta de que Jesús ha sido un amor tan grande que ha mantenido también la humanidad de pie hasta este preciso momento. Si tú tienes vida, si yo tengo vida, es porque nuestro Señor Jesucristo lo ha permitido. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, es que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie. Escuchen, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Escuchen estas palabras muy preciosas, maravillosas para cada uno de nosotros. Jesucristo no vino aquí en la tierra a romper ni a violar las leyes, sino que más bien vino aquí en la tierra para que tú y yo pudiéramos tener la mayor fuerza, el entusiasmo, ¿verdad?, para que le sirvamos. Él no vino aquí en la tierra, ¿verdad?, a querer ser mejor que los demás, no, sino que se presentó humilde también. Él tenía y podía hacerlo porque Él es el dueño de todo. Y más bien dice la palabra del Señor de que le dijo que cumpliera según la ley. ¿Por qué? Porque más que todo, ante todo, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que la obediencia era lo principal y lo que nuestro Señor Jesucristo nos exige a ti y a mí. Si Él fue obediente, porque tú y yo no podemos ser obedientes ante sus ojos. Si Él no violó ninguna de estas leyes, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ahí tenemos un ejemplo muy maravilloso a seguir de cómo nuestro Señor Jesucristo ha sido fiel y lo seguirá siendo, porque tú y yo somos de ese redil que Él tanto ama. Dice, pues tú tienes que hacerles una declaración. Entonces, Jesús sabe perfectamente lo que tú y yo padecemos día con día. Jesús sabe aquellas incapacidades, aquellas dolencias, aquellas cosas, ¿verdad? Aquel pecado, aquella falsedad, aquella podridumbre que muchas veces podemos atesorar en nuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo lo sabe, lo entiende. Por eso dice la palabra del Señor de que solamente Jesús vino aquí en la tierra para perdonar cada uno de estos pecados. ¿Tan graves eran? Claro que sí, lo eran. Pero Jesús decidió compadecerse de ti y de mí. Eran muy grandes los errores que habíamos cometido. Quizás nuestros antepasados tenían cadenas hereditarias, todas esas cosas. Jesús vino a romper todo eso, vino a quitar, a arrancar, a derribar y a hacer algo maravilloso en tu vida y en mi vida. Así que, mi querido hermano y hermana, tú que en este día vas a escuchar este santo evangelio, te invita al evangelio, te invita a nuestro Señor Jesucristo a acercarte a Él sin ningún miedo, sin ninguna pena, porque Jesucristo nos ama. Así como amó a este leproso, lo curó, lo sanó, lo restauró, así mismo puede hacer con tu vida y con mi vida.
Así que despierta tú que duermes, mis queridos hermanos y hermanas, sigamos adelante porque Cristo Jesús nos ama y según como dice el Evangelio de que es una curación de un leproso, hoy Jesucristo quiere sanar tu vida, quiere restaurarla, quiere hacer algo maravilloso. Levántate, Jesús te está llamando por medio de esta palabra. No importa cuán grande haya sido ese pecado, cuán grande haya sido aquellas cosas que hayas guardado en tu corazón. Si se lo entregas al Señor Jesucristo, Él va a hacer una obra muy grande y maravillosa en tu vida y en mi vida. Así que mis queridos hermanos, Dios me los bendiga, que pasen un hermoso día viernes. Bendiciones.